Últimamente estuve revisando las estadísticas de mi canal y descubrí, totalmente sorprendido, que la enorme mayoría de mi audiencia es masculino. La verdad es que quedé anonadado. Qué raro, ¿quién lo diría, no? Que aparentemente hablar de cómics y cosas raras de internet no llama mucho la atención de las mujeres. Ahora, adoro a mis suscriptores y a mis espectadores, pero creo que no hay nada de malo en intentar atraer a nuevas demografías. ¿Estarán de acuerdo? Pero no estoy seguro de cómo podría hacerlo. Ya sé, ¿qué mejor manera de aprender sobre las mujeres que leyendo autoras femeninas? Después de todo, no quiero que me acusen de tener masculinidad frágil. Se imaginan, ¿no? Sería una de esas acusaciones que me quitarían el sueño. Y además, aparentemente, hay muchas mujeres que se quejan de que no existan más varones que lean a autoras. Y lejos está de mis intenciones el angustiarlas. Pero ¿por dónde empezar? Hay tantas autoras tan talentosas. Quizás por alguna que sea famosa, alguna que haya estado en las noticias hace poco. Seguro que eso es una buena idea, ¿no? ¿Qué es esto? Detienen en Australia a autora de polémico libro. Acusan de que promueve la pedofilia y el abuso infantil. Eso escaló rápido, no me lo esperaba. Supongo que no estaba lo suficientemente deconstruida nuestra autora. Ya, en serio, para los que no lo sepan, existe un género de literatura llamado Dark Romance, que se caracteriza por incluir en su trama romántica temas más bien sombríos y violentos. Estas historias, por alguna razón, son extremadamente populares entre las mujeres. De hecho, las mujeres consumen tanto a este tipo de historia que no solo han vuelto algunas de ellas éxitos masivos, sino que verdaderos fenómenos culturales que rivalizan con obras como El Señor de los Anillos, Dune o Harry Potter. Piensen, por ejemplo, en Crepúsculo, 50 sombras de Grey o 365 días. Y recuerden que mientras que obras como Harry Potter son apreciadas tanto por hombres como por mujeres, prácticamente toda la popularidad de las obras de romance oscuro que mencioné se sostiene solo en base a espectadoras femeninas. Principalmente en base a espectadoras femeninas. Y el éxito de estas historias es lo que probablemente motivó a varias escritoras a explorar este nicho. Y como deben competir entre ellas para satisfacer la necesidad insaciable de las señoras y señoritas que buscan cada vez sensaciones más intensas en sus lecturas, creo que se ven en la necesidad de romper cada vez más tabúes en las relaciones que plantean en sus libros, más fetiches, más escenas explícitas y cada vez más extremas. Teniendo eso en cuenta, no es de extrañar que en algún momento alguna de estas escritoras se pase de la raya, y eso es precisamente lo que le sucedió a la persona de la que les vengo a hablar en esta ocasión, Lauren Tesolin Mastroza, que suele trabajar bajo el seudónimo de Tori Woods. Y quería aprovechar esta ocasión para hablarles un poco no solo del curioso caso de esta, no sé cómo decirle, artista, escritora, sino también para hablarles de algo que muchos de ustedes quizás no sepan, dado que la mayoría de mi público es masculino, y es el género literario Dark Romance, hablarle de ese género en particular. La señora Lauren Mastroza se encontró a sí misma ubicada en el centro de una polémica que llegó a ser conocida internacionalmente luego de ser detenida bajo los cargos que mencioné anteriormente. Y esto se debe a que escribió un libro llamado El pequeño juguete de papá. Ay Dios, qué vergüenza ajena que me da esto. Donde relata las relaciones que mantienen una chica de 18 años recién cumplidos con el mejor amigo de su padre. Un tipo que, como se imaginan, le saca bastante diferencia de edad. Si no mal recuerdo, 29 años. Esto de por sí es de mal gusto. Pero la parte verdaderamente jodida de todo este relato es que, de acuerdo a las personas que lograron leer el libro antes de que saliera formalmente a la venta, el tipo se empezó a fijar en la hija de su amigo a partir de los 3 años de edad. Déjenme repetirles eso. 3 años de edad. Pero si quieren darse una idea del tono que iba a tener esta novela, qué mejor que leer la sinopsis de la misma que muestra el punto de vista de la chica y del tipo. Ahora, originalmente iba a ser yo el que les lea esto, pero me genera tanta vergüenza ajena que voy a dejar que sea una voz robótica la que haga el trabajo por mí, porque simplemente no me aguanté el cringe, y luego de escucharlo creo que me van a dar la razón. No puedo resistirlo cuando estoy cerca de él. Mojo mis pantalones de la emoción. De noche uso el cuerno de mi unicornio de peluche en mí. Todo lo que pienso es en el mejor amigo de mi padre y cómo me gustaría que fuera mi papi. Soy la rara. Mi padre está decepcionado. Mi madre me ignora y mi hermana me desprecia. Me engaño a mí misma si creo que Arthur va a jugar conmigo. Mi jugosa Lucy. Ella finalmente tiene 18 años. La deseo desde más tiempo del que puedo legalmente admitir. Ella no lo sabe, pero va a ser mi perfecto juguete. Mi precioso unicornio. Y yo voy a ser su paddy. Cuando la veo probarse vestidos, olvido que es la hija apenas legal de mi amigo y que su madre no la protegió como debió. Todo lo que sé es que ella está destinada a ser mi niña.
Bueno, la cosa es que el contenido de este libro hizo que las autoridades de Australia detuvieran a la escritora por producción de material que muestra abuso de menores y que la investiguen bajo esos cargos. Hasta donde sé, aún no ha sido sometida a un juicio, por lo tanto no se puede decir si es culpable. Simplemente se encuentra bajo investigación. Tampoco sé cómo son las leyes de ese país con respecto a este tipo de material, pero al parecer no se andan con chiquitas, deben ser bastante severas. Pero sin importar el estatus legal en el que se encuentra esta escritora, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto es sumamente asqueroso y grotesco, es malvado, parece la reseña de un libro de terror, no de un relato que pretende ser erótico. Pero así es el Dark Romance. Antes mencioné obras como 365 días o 50 sombras de Grey. Creo que varios conocen la fama que tienen esas historias, donde una mujer, por lo general la protagonista, es básicamente sometida por un tipo que la degrada y la maltrata de diversas formas, y sin embargo esto en el relato es retratado como algo romántico y deseable. Pero estas novelas son tan solo la punta del iceberg cuando se trata del nivel de degeneración al que pueden llegar los relatos de Dark Romance o incluso los relatos de romance. Por ejemplo, yo mismo he leído 3 libros bastante populares escritos por mujeres que contienen romance como parte importante de la trama. Lo hice como parte de mi investigación, las cosas que hago por ustedes. Estos 3 libros son El vuelo del dragón de Anne McCaffrey, Una corte de espinas y rosas de Sarah Maas y El príncipe cruel de Holly Black. Y me sorprendió que estos 3 relatos contienen una variación de una misma situación. Permítanme explicarles. En El vuelo del dragón, en una parte la protagonista entra en una especie de trance mágico donde pierde parte de su voluntad y mantiene relaciones sexuales sin su consentimiento explícito con un tipo que la secuestró. Todo esto frente a otras personas, por cierto, en una especie de ritual. En Corte de espinas y rosas, la protagonista es drogada por el tipo que la secuestra con una especie de licor mágico y es obligada a realizar algún tipo de acto sexual que no se especifica, pero aparentemente es una especie de baile donde se va sacando la ropa. Esto lo hace también en frente de muchas personas. Y en El príncipe cruel, en una parte, la protagonista es de nuevo drogada, pero esta vez por una especie de fruta mágica que tiene el efecto de volverla extremadamente sumisa y es humillada y degradada sexualmente por un grupo de mujeres y varones. Ahora, no llegan a concretar nada porque otro personaje los detiene, pero sí llega a hacer varias cosas humillantes. Me pareció extremadamente curioso que 3 libros escritos por 3 mujeres que no se conocen contengan escenas donde la protagonista, que para nada es una autoinserción de las autoras, es drogada y humillada sexualmente en algún grado frente a un grupo de personas. Es algo muy específico y extraño. Pero lo más curioso es que estos libros que le mencioné no son novelas que pertenecen al género de Dark Romance, son simplemente relatos de romance. O sea, esto se considera vainilla en el mundo de la literatura para mujeres. Ahora, antes de comentar, tengan en cuenta algo. Es totalmente cierto que hay varones que incluyen escenas violentas en sus historias, pero estas escenas suelen estar pensadas como algo traumático y negativo, no como algo erótico o deseable. Creo que esa es la diferencia. Y si esta es la idea de un relato de romance entre las fanáticas de este tipo de literatura, ¿cómo creen que sea un relato de Dark Romance? Pues me alegra que pregunten. Ahora, antes de continuar, debo aclarar que yo mismo no leí estos libros, pero estos son algunos resumen que algunas de las lectoras han brindado y que, por cierto, al parecer disfrutaron bastante de estas novelas. En uno de estos relatos, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de pavo, sí, el pájaro, se esfuerza en una mujer que al principio se resiste, pero luego lo empieza a disfrutar. En otro libro de Dark Romance, un tipo secuestra a una mujer y le rompe las piernas para que no pueda escapar mientras intenta seducirla. Quiero agradecer a un seguidor de Twitter por mencionarme este libro, que actualmente tiene 4 estrellas en Amazon y contiene esta pintoresca historia que voy a dejar que ustedes la lean. Y por supuesto ya mencioné a obras como 365, Crepúsculo o 50 sombras de Grey. Los intereses amorosos suelen ser hombres violentos, inestables, mafiosos, monstruos, vampiros o figuras con algún tipo de autoridad o poder, y ricos. Siempre son ricos y poderosos. Bueno, Purple, no importa, porque ellas son adultas que separan la ficción de la realidad. Eso es solo una fantasía. A ellas les gusta fantasear con estas cosas. No tiene nada de malo. No seas tan puritano, Purple, siempre siendo tan puritano. Bueno, ¿no es eso interesante, espectadores? Porque ellas no aplican esta misma lógica en otros casos, ¿no es así? ¿Cuántos artículos periodísticos, videos de YouTube o TikTok vieron donde una mujer se pone a señalar con los dedos obras de ficción escritas por varones, ya sea libros, videojuegos, anime, cómics, lo que sea? ¿Y cuántas veces la vieron señalar lo que ellas consideraban tropos
problemáticos, bajo el argumento de que la ficción condiciona la realidad, que el entretenimiento que consumimos tiene efectos nocivos en la mente y en la forma en la que vemos el mundo. Lo personal es político, y todo arte es político. Probablemente escucharon a alguna de ellas decir algo de este estilo. Las vimos presionar a estudios y a gobiernos para que cambien material que a ellas las ofende bajo esa lógica. Aquí mismo en Argentina censuraron la serie de Dragon Ball porque el maestro Roshi era muy problemático. Y luego vemos lo que consumen las mujeres y es muchísimo más jodido que las pelotudeces de pajero que consumen los varones. Lo siento, pero una novela de dark romance promedio es mucho más jodida que esos anime isekai y harem. Que la mayoría de ellos al menos. Ahora, obviamente, no todas las mujeres que consumen dark romance o romantasía critican los gustos de los varones, pero apostaría a que si hiciéramos un diagrama de Venn entre las autoras y fanáticas de estas historias y las mujeres que critican lo que consumen los varones, la superposición entre ambos grupos probablemente sería bastante elevada, casi un círculo diría yo. La diferencia, obviamente, es que cuando las mujeres critican la ficción, que es más consumida en promedio por varones, ellas logran cambios, mientras que los varones son más bien pasivos y agachan la cabeza, ansiosos por obtener aprobación femenina. ¿Qué les parece, chicas, si antes de criticar los gustos de otros grupos demográficos no hacen algo más de autocrítica y miran qué es lo que ustedes consumen, lo que ustedes apoyan con sus billeteras? O sea, no puede ser verdad las dos cosas. O se puede separar la ficción de la realidad, entonces ustedes no pueden quejarse de lo que consumen los varones, o no se puede separar. Entonces les recomiendo que empiecen a juzgar más duramente lo que ustedes consumen. Hace poco las vi quejándose nuevamente, esta vez por el diseño de un personaje de videojuego, porque eso es muy problemático para ellas, lo que me resulta súper cómico, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Y para ser justos, sí existen mujeres que han criticado al género de dark romance, pero sus críticas parecen llegar a oídos sordos porque el género sigue siendo masivamente popular hasta el día de hoy, y la verdad es que no creo que eso se vaya a detener, y no creo que vaya a cambiar el tono de estas historias. Y llegó a ser tan popular y tan degenerado que al final una escritora escribió algo tan jodido que las autoridades de su país debieron investigarla. Todo este asunto revela algo interesante y es una filosofía personal que yo mantengo, y es que a veces es buena idea leer o consumir algo que te saque de tu zona de confort, algo que por lo general no te llamaría la atención, ya sea música, libros, películas o lo que sea. Es importante hacer esto porque puede abrirnos los ojos a un mundo nuevo y ayudarnos a entender más nuestra realidad y a nosotros mismos como seres humanos, el lugar que ocupamos en la sociedad y en el mundo. Fue bajo esta filosofía que se me ocurrió la idea de leer libros que son populares entre la demografía femenina, porque soy un tipo con una mentalidad abierta. Quería ver qué era lo que tanto les gustaba, y debo decir que estoy impresionado, pero no en un buen sentido. Siento que para muchas mujeres lo que es una historia de romance, para mí es una historia de terror, lo que me parece fascinante. Pero por supuesto, esa es solo mi opinión. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, espectadores? ¿Creen que los libros de dark romance son tan solo casos aislados y no representan la fantasía de muchas mujeres? ¿Que la mayoría de las mujeres detestan estas historias? ¿Sabían algo de este género? ¿Por qué creen que los varones dejan que las mujeres cambien sus obras cuando las ofenden, pero no al revés? Mi teoría es que muchos varones tienen miedo de las mujeres o viven tan encerrados en su mundo que ni siquiera sabían que existían estas obras, o también ambas cosas. Y si sos una mujer que está viendo este video, bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, también me gustaría saber qué pensás del género de dark romance. Si te gusta, ¿qué es lo que te atrae de este género? Y si por el caso contrario no te gusta, ¿por qué piensas que es tan popular entre la demografía femenina? Muy interesado en leer sus opiniones. Por ahora no estoy aceptando donaciones, pero si me quieren ayudar, la mejor forma de hacerlo es, por favor, suscribiéndose, o también puede ser dejando un like, un comentario o compartiendo el video. Todo eso me ayuda y mucho. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.